La etiqueta. La etiqueta en nuestra propia sociedad es algo que te significa normalmente para nada. El río, en realidad, hay piedras, no sé qué, pero el río sabe moverse. Cuanto más rígido eres, menos puede fluir. Lo que nos hace visibles es al mismo tiempo lo que nos vuelve a arrastrar a que somos diferentes. Bienvenidos a un nuevo episodio para The Outcast. Hoy estamos con una invitada muy especial. Hoy estamos con Raquel Domínguez. Se autodenomina como no ejemplo de nada, hay que matizarlo. Triatleta y pues a raíz de lo que empezó a sucederle en una determinada etapa de su vida, pues ha determinado como eso que le ocurrió como el motor de su vida. Entonces venimos a hablar un poquito de su visión sobre la discapacidad, cómo el deporte ha influenciado directamente en su vida y esa actitud inquieta, constante de aprendizaje, de mejora. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, ahora un poco nerviosa. Un poquito nerviosa, ¿no? Estamos así fuera de cámara. Sí, pues nada, te iba a comentar un poco, comenzando sobre todo porque hay algo que creo que debemos tocar primeramente y es el comentar o explicar, matizar tu visión sobre la discapacidad. Bueno, como habíamos comentado antes, yo creo que la discapacidad no debe ser lo que nos separa ni poner el punto de inflexión en eso que te ha sucedido. Creo que tenemos que, como somos seres culturales y construidos, podemos perfectamente, no es una utopía, construir una sociedad basada en lo que nos une y todo lo que nos diferencia que sume, que sea un patrimonio más. No lo contrario que está sucediendo. Todo lo que nos diferencia es como ese hándicap, ese muro infranqueable que tenemos que ir escalando o tratándolo de esquivar un poco. Sí, realmente siempre se venden como los casos de superación. Es decir, es lo que tú me estabas mencionando antes, es de superación, pero al final es pese a que tienes PSA, ¿sabes? Siempre matizando que... Claro, esa superación, esa etiqueta te la ponen porque dicen, mira, pese a que estás así o que eres así o asado, eres capaz de hacer esto. Entonces, al final acabas reproduciendo una y otra vez esa diferencia. Claro. Si yo puedo hacer algo y lo estoy haciendo, campeona de no sé qué, o estoy nadando sin brazos, o tal, es porque puedo. No me estoy significando en nada que no puedo hacer. ¿Que me cuesta? Me cuesta, pero tampoco conozco o puedo hacerlo de otra manera, con lo cual cada persona creo que vaya a hacer el 8K va a encontrar unas cosas en su cuerpo o en su vida que un poco le repercute a la hora de desarrollarse lo bueno o mucho que pudiera, por entornos laborales, porque tiene hijos, o sea, lo que es la vida. Que yo tenga aparte una discapacidad es que yo ya no conozco otra vida, con lo cual la integro como una cosa más. Si los demás solo señalan que yo tengo ese certificado y una artroscapulectomía bilateral degenerativa, entonces nunca se rompe esa cadena. Entonces, si yo me señalo como alguien que me supero día a día, no dejo que esa cadena se corte. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, de hecho yo la considero acertada porque justo antes te comenté que personalmente admiro a ti en concreto por lo que haces, no porque tengas la discapacidad que tienes o porque tienes esa dificultad, sino porque eres una persona que está constantemente tratando de superarse en el sentido de querer ser un poquito mejor, ¿no? Es la vida que tienes en ese sentido y me decías, pero si a otra persona que tiene la misma actitud, ¿por qué no se la valora en la misma medida? Claro. Y es una visión que... Sí, es que lo mismo, lo que nos hace visibles es al mismo tiempo lo que nos vuelve a arrastrar a que somos diferentes. Y todos somos diferentes por muchísimos motivos, ¿no? Entonces, yo creo que se está progresando en la línea correcta, porque estamos hablando
de una España que hace 20 años o 25 personas con discapacidad no la dejaban ni salir sola. No podían acceder a colegios, a la universidad, a intentar estar en una empresa ordinaria. Estamos hablando de un avance. Es un poco como... yo hago referencia un poco a lo que le pasaba a la mujer. Hace 30 años decía, ¿a qué te dedicas? A mis labores. Eso ahora te chirría. Sí. O cuando en los años 80, que te estoy hablando, ¿qué quieres estudiar? Si lo decía un hijo, pues quiero estudiar enfermería. ¿Cómo enfermería, hijo? ¿Será médico? O una mujer, pues mira, quiero ser ingeniera de caminos o yo qué sé, conducir un camión, porque me hace feliz. ¿Camionera? Ya estaba supeditada a otro tipo de etiquetas incluso, ¿vale? Del colectivo LGTBIQ. Entonces la sociedad va avanzando y ¿qué pasa? Que con las personas con discapacidad ha pasado lo mismo. De repente hay avances en la medicina, cosas que antes estaban más anquilosadas las personas o su facilidad para ser autónomos, entre comillas, pues eso ha cambiado, por suerte. Que ahora se tiene más en cuenta las barreras arquitectónicas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí con este patrimonio que hay es bastante complicado. Pero bueno, para eso están estos fenómenos atletas que, sí, pero de que hecho, os van a demostrar a todos que hace más el que quiere que el que puede, ¿no? Sí, pero eso cuando están las calles cortadas. Si no, es decir, madre mía, o una persona que tenga un poquito con los carritos, pero no, bueno. De hecho, Marino, que es el cabeza, por así decirlo, de Pichón Trail, ¿no? De la esclerosis múltiple, nos decía que a ver, que la Orotava queda mucho trabajo todavía. Hombre, pero bueno, hay cosas que tampoco se pueden claro, forzar, porque aquí un patrimonio va a decir, venga, quitar todo esto porque llegamos nosotros. Claro. No, se trata, porque incluso una persona que vaya teniendo más edad le costará moverse, pero no lo decía como una crítica, todo lo contrario, decía que hay cosas que por su patrimonio total no se pueden a lo mejor acceder de la misma manera, adaptar, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Y también respetar cosas que son maravillosas como es vuestro entorno, que es increíble. Hiciste énfasis antes en una palabra que son etiquetas, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿en qué medida crees que son necesarias, hasta qué punto? La etiqueta. Sí, porque yo te matizo y te comento más o menos. Sí. Yo considero que la etiqueta como tal es necesaria siempre y cuando se limite a eso, que no sea algo que diferencie. Entonces quería preguntarte a ti qué papel tienen las etiquetas en nuestra sociedad. Vamos a ver, la etiqueta en nuestra propia sociedad es algo que te significa normalmente para mal. Porque es una forma, insisto en esta palabra, reproducción de lo que tenemos. ¿Vale? Entonces, la etiqueta, si fuese para decir, mira, eres tal o eres cual, y no tuviera ese peso simbólico que se le asocia a esa palabra o a esa etiqueta, pues no pasaría nada. Tú eres guapo, no pasaría nada. Pero si se le suman esos sesgos conscientes e inconscientes que tenemos sobre la palabra guapo, se la tiene muy querida. Ay, mira, escucha, mira, más mira, así como aquel que... Esos miedos y esos matices que no hacen más que un poco fomentar lo menos que nos sentimos. Nos minusvaloramos muchísimo porque tenemos a ejemplos que en realidad no lo son. Son unos pocos que todos tenemos que ir arrastrando hacia ser eso. Y eso es la minoría. Ellos son la minoría, la mayoría somos personas con diferencias y con esas etiquetas, pero nos hemos metido en una rueda que esas etiquetas siempre tienen una simbología y un peso cultural muy importantes, asociadas a cosas negativas o mermas que nos dificultan a ser un igual. Que tenemos que organizarnos socialmente siendo etiquetados. Vale, pero no podemos cambiar este sistema en el que estamos. Pero sí podemos trabajar esos sesgos
o estereotipos que tenemos asociados a ciertas etiquetas. Personas del colectivo LGTBI, los gays son muy promiscuos, tal, muy fiesteros, cada uno lo que considere, pero se asocia a ciertos vínculos, por no decir otros, que son muy desagradables. Una persona, bueno, de hecho, si nos ponemos, nos remontamos, ahí tiro un poquito de la antropología, al darwinismo, ¿no? Cuando decían que una persona afro no tenía ni inteligencia, o sea, y todavía hay matices de eso. Tenemos unos arraigos culturales que no somos ni conscientes, como el machismo o otros tipos de connotaciones. Las tenemos tan mimetizadas, tan cimentadas en nuestra piel que no somos ni conscientes. Por eso yo no hablo de mala intencionalidad de nadie, ¿sabes? Sino que su propia forma, donde ha crecido, donde le han enseñado lo que ha visto, le hace desarrollarse o moverse dentro de nuestra sociedad y con otros de la manera que le han enseñado. Por eso no hablo de que se tenga mala intención cuando una persona dice sí, es minusválido. No creo que esa persona esté pensando sí, esa persona es menos válida. Claro. Pero por eso de ahí la evolución también en el lenguaje o cómo nos desarrollamos. Pero que sí podemos trabajar eso sí que lo podemos trabajar. Que una etiqueta no nos signifique o nos minusvalore en ningún sentido, simplemente es una identificación. Porque tengas que tener en cuenta, en este caso, yo qué sé, barreras arquitectónicas o simplemente que es de otra cultura y no se le puede poner cerdo. Tener simplemente un punto de empatía, que esa etiqueta sirva de empatía hacia otra persona que tiene una diferencia, no que nos sentencie a que eres diferente y como tal, pues tengo que... Además, eres una carga porque políticamente y todo, a las personas diferentes se les ve como un problema que hay que solventar, ¿no? Pero nosotros somos un problema porque nos ha creado la sociedad como tal. En una sociedad que realmente no es igualitaria. En papel, tal vez, pero en la realidad no. Porque tenemos que trabajar unos principios éticos como humanos, o sea, como una especie humana, que es lo que somos, simplemente un animal humano. Lo que pasa es que, como tú bien decías, eso está tan arraigado, entonces cada vez que yo, por ejemplo, si a ti te digo algo, por ejemplo, tú acabas de decir minusválido, ¿no? Una persona lo defines como tal. Tú tienes que, primero que nada, sopesar lo que tú entiendes como minusválido, ¿no? Volvemos a esas limitaciones del lenguaje y también entender o tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona y decir qué es lo que entiende esa persona por minusválido. Entonces está súper bien haber destacado que no hay mala intencionalidad, por supuesto, sino que es más pues eso, que... Claro, esa persona es la forma de significar, sí, que necesita una ayuda. Por eso yo no... Hombre, habrá quien tenga muy malas babas. Eso iba a comentar, que tampoco hay que excusar a todo el mundo, no. Que habrá quien lo diga con maldad, pero... Vamos a ver, por eso digo que esos matices sí que se pueden trabajar. Y me parece fantástico que una carrera como esta, del 8K, pues dé visibilidad y cabida a todas las personas que quieran hacer una competición. Porque en realidad... muchas veces dice, hay que poner categorías, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando llega la de la persona o el deportista con una discapacidad ya se ve como, ay, eso es un hándicap. Yo creo que tenemos que hacer todo lo que hagamos en esta sociedad, incluyendo a todas las personas con todas sus diferencias. Entonces no habría que poner el foco en, yo voy a hacer una carrera, pues... Tiene que haber personas senior, que la puedan correr personas de 60, 70 años. Entonces tengo que tener a lo mejor una hidratación, o yo qué sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? O va a haber... pueden correr personas con el carrito con los bebés. Entonces yo tengo que pensar una persona con discapacidad de movilidad reducida de piernas o de brazos, o con discapacidad visual, una persona que sea una pro
y antes de que den el pistoletazo ya ha llegado. O sea, tú tienes que hacer una carrera ya pensando en eso, en todas las personas que te pueden participar en esa carrera. Eso es como cualquier ayuntamiento, debería tener en cuenta a todas las personas que viven allí y no diferenciar es que claro, esta tiene esto, no, yo vivo aquí, entonces tú me tienes que proporcionar un entorno en el que yo pueda ser uno más y aportar como uno más, porque no solo se tratan de derechos, sino como obligación de ciudadano, pues participar y ser, no me gusta la palabra productivo como algo neoliberalista, sino productivo en el sentido de hacer el bien a tu entorno, a lo que te rodea. ¿Y de qué manera, por ejemplo, acabas de destacar que, por ejemplo, la 8KM realmente, pese además del perfil que tiene, porque no es una carrera fácil para toda aquella persona que, ya no hablo de personas que tengan una discapacidad como tal, sino hablo de para cualquier persona, al final tiene un perfil cuanto menos curioso. Pero, ¿cómo ves? Porque se habla mucho eso de inclusión, por ejemplo, se habla mucho en boca. Yo sinceramente tengo mucho cuidado con esto, porque cada vez que lo escucho en muchos medios, no quiero pensar mal, pero creo que se habla mucho pues ahora que están las elecciones cerca, bueno, no quiero tampoco meterme en ese berenjenal, pero creo que se habla un poquito desde quizá la frialdad, esto lo hago con este fin y no realmente por y para esas personas. Vamos a ver, antes de nada te voy a interrumpir, que se me estoy resbalando. Si quieres te acerco el... Me estoy resbalando, perdón. Vale. No pasa nada. Vamos a ver, lógicamente habrá gente que lo hace porque crea en eso y yo eso lo valoro y de hecho es una de las personas que Marcos que creo que lo siente verdaderamente. Que después se aproveche para, eso es indudable. Claro. Lo digo con todas las palabras mirando a la cámara, indudable. Que eso es un favorable porque es que políticamente es correcto. Lo que hay que trabajar es que no sea políticamente correcto, sino que eso salga y fluya de manera natural, como la gente que hace esta carrera de los 8KM. O sea, es que no lo piensan, es que no les cabe otra manera de pensamiento, que sea una carrera que todo el mundo que quiera participar pueda. ¿Vale? ¿Que se utiliza? Pues sí. ¿Que nos podemos apoyar? Si hacemos esto, estamos apoyando a un partido u otro que está apoyando, pero es que no podemos estar pensando así. Pero sí construir una visión diferente, ¿no? Es lo que yo digo. Cada uno en su pequeña parcela, como pequeño eslabón de esa gran cadena que somos todos, podemos poner nuestro granito de arena. Si yo significo o estoy señalando siempre un punto, pues a lo mejor mi voto, por así decirlo, se va a ir hacia una dirección. Si yo voy a lo que te estoy diciendo, a crear un entorno en el que nos unamos por todo lo que nos une, valga la redundancia, y que lo que nos separe sea un punto, como un regalo, un plus, la cosa cambia, pero eso está en cada uno de nosotros, en nuestro propio aprendizaje, en nuestra capacidad de querer desaprender lo aprendido y volver a aprender, que de eso se trata, porque tenemos que reconstruirnos. Claro, ¿cómo desaprendes lo aprendido? Primero, ser consciente que tienes ese sesgo, porque a veces lo tenemos, como decía, tan metido, sí, que no somos conscientes. ¿Cómo llegas a ser consciente? Mirando verdaderamente alrededor, mirando las palabras, no con tu intención, que posiblemente no sea de manera negativa, pero si tiramos un poquito del hilo, si yo digo una palabra, esto viene de esto. Todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que estamos cómodos donde estamos. Es cierto que cada vez hay más personas que dicen, yo quiero esto, pero ya se siente incómodo con ciertas palabras, con ciertas actitudes, ya no con personas con discapacidad, sino con otras culturas, con personas que vengan de otros países.
para el colectivo, personas LGTBIQ o personas que piensen diferente simplemente. Creo que miremos más, eso, mirar desde luego te da la posibilidad de darte cuenta de algo. Si no miramos, solo nos estamos mirando el sota, caballo y rey, es lo que vamos a seguir haciendo, pensando. Yo también suelo decir mucho que quizá, aparte de mirar el entorno, también es importante mirarse hacia sí mismo. Sobre todo, y también quería preguntarte, ¿crees que de alguna manera aquellas personas que no son, no porque no tengan esa capacidad, sino porque tienen miedo de ver en sí mismo aquello que tanto pueden llegar a criticar / a temer? Lógicamente, todo parte de uno mismo. Para que tú darte cuenta de algo es porque algo en ti se ha movido o algo en ti no está equilibrado. Está claro. Te decía que la gente no quiere moverse porque está cómodo, aunque esté infeliz, es lo que conoce. Y es lo que, bueno, mira, esto me va a salir por aquí, esto por aquí. No nos movemos los coaches, hablan de un huevo frito, y aunque no estés feliz ni estés contento, porque creo que hay mucha gente que no es feliz, ni está con alegría o ganas de afrontar un nuevo día con esa chispita, ¿no? Con ese calambre. Pero bueno, lo que me toca es... excusas tenemos 1000, ¿vale? Y dar un frenazo y hacer verdaderamente, mirarnos en el espejo y saber quién somos, realmente quitarnos todas esas máscaras súper protectoras para que no nos hagan las cosas daño, ¿no? Como yo digo, y nos siguen haciendo, pero lo que ocurre es que con esa armadura ya no eres tú. Entonces, ¿qué recursos tienes para enfrentarte? La desnudez, si una persona se siente desnuda, puede parecer que está totalmente vulnerable, pero esa misma desnudez es la que te hace ser fuerte para enfrentar, porque tú estás a cara descubierta y puedes encontrar todos los recursos que tu cuerpo, tu ser como persona tiene. No tienes lastre, ni nada que te ancle a ciertos lugares en los que no quieres estar. O sea, creo que la desnudez es la base para eso que has comentado muy, muy bien, ¿no? El miedo. El miedo tiene dos vertientes. La positiva, que nos alerta de un peligro. Claro. Pero sobre todo, y la que normalmente nos encontramos cada día, que cuando algo nos da miedo es porque detrás hay algo importante y que merece la pena. Pero claro, tenemos que dar ese salto. Y ese salto no es más que la apuesta por uno mismo, por el respeto hacia uno mismo. Pero que levante la mano quien se respeta de verdad. Esa es a donde tenemos que llegar como mínimo, porque es imposible que si no puedas tú respetar a algo diferente. Son cosas muy básicas que dices tú, no hay que hacer grandes cosas, solo vencer miedos que se tienen asociados a ser uno mismo, fíjate, que es algo absurdo, ¿no? Porque lo único que podemos ser es nosotros mismos, ¿no? Pues no, nos convertimos en algo que no somos. Sí, de hecho la vulnerabilidad se asocia con debilidad y para mí es fortaleza. Claro, cuando tú te muestras que estás tirado, oye, solo tienes un paso, ¿no? Levantarte, no hay otro. Y algo que esa vulnerabilidad siempre está asociado a una etiqueta, a lo que te han hecho creer que es ser un vulnerable, ¿vale? Cierto es que hay circunstancias que te hacen estar vulnerable. En este caso, si hablamos de la discapacidad, en una situación límite podemos estar completamente vulnerables. En realidad es como un pino, ¿no? Yo no voy a decir que no. Claro. Pero si sales de ahí, si tú superas ciertas cosas de tu vida, ya sea una enfermedad, una operación súper grave, que te digo yo, un cáncer o otro tipo de enfermedades o
oye, que te has quedado en paro y después vuelves a tener, o tenías un trabajo mal pagado que te hace sentir verdaderamente personas que están en exclusión social, que eres como lo peor y lo menos de una sociedad. Si tú te empoderas creyendo verdaderamente, mira, con lo poco que tengo, estoy sacando como puedo a mis hijos o a mí mismo y estoy dando valor a lo que soy y a lo que tengo y a lo que quiero llegar un día a tener, pero no con esa visión de lo que nos han enseñado que es lo importante. Eso es lo que tenemos que un poco reconstruir. ¿Qué es lo importante? Cada uno, oye, pensará de una manera, pero tenemos que ser autocríticos a analizar verdaderamente por qué creemos o sentimos que eso es lo importante. Porque cuando la vida nos hace así, ¿qué? Te tumba y verdaderamente lo que importará es dónde te puedas apoyar y qué sientas sobre ti mismo y lo que tienes alrededor. Y eso, bueno, un poco con el tiempo y la experiencia y las ganas de aprender y la humildad o el reconocimiento de que somos simplemente seres pequeños, sí. Aunque nos creamos que somos pequeños, seres insignificantes de gran importancia. Pero es eso un poco. Sí, de hecho, al final una persona, volvemos a lo que estábamos comentando, el definir qué es lo que quieres reside en conocerse muy bien, y para conocerse muy bien tienes que quitar todos esos lastres, como tú bien estabas diciendo, para poder siquiera planteártelo, porque al final la vida es constantemente cambiante. Claro. Yo siempre digo que si viviéramos 500 años, qué aburrido sería ser siempre, yo qué sé, arquitecto, ¿no? 500 años arquitecto, no, pues yo qué sé, ser arquitecto un tiempo, luego, pues yo qué sé, eres piloto de avión, no sé, vivir diferentes cosas, ¿no? Hombre, verdaderamente el tener voluntad de seguir avanzando no es más que la gana, o sea, ser conscientes de que lo único que tenemos cierto es el cambio. Sí. Lo que pasa es que precisamente nos anclamos en cosas que van a cambiar, que sí o sí van. Cuanto más te ancles a lo establecido, más te va a costar remontar y fluir con normalidad o positivamente en lo que va a suceder, porque quiera que no, el cambio es lo único que tenemos constante. Sí. Entonces, y si tú cambias pero quieres ser siempre igual, hombre, las personas podemos tener principios y valores determinados, pero cuanto más aprendemos o más miramos, también esos principios pueden modificarse o crecer, ¿no? O apostar por otra cosa, ¿no? Porque es que cuando alguien dice, no, yo no cambio, yo no, como lo dice como uno, no, yo no he cambiado, bueno, pues volvemos a un problema. Si no cambia, no ha evolucionado. Evolución como es que es imposible que tú tengas los mismos principios y valores y conocimientos de cuando tienes una edad a cuando tienes otra. Lo puedes maquillar diciendo que creces, porque al final es crecimiento, pero si hay crecimiento, eres una persona diferente a la que eras. Vamos cambiando. Entonces, cambio. No se trata de ser una veleta, porque eso es también no cambiar, porque en realidad estás en busca de todo y en busca de nada, porque a quien no te has encontrado es a ti mismo. Por eso busca desesperadamente en todo, ¿no? No creo que tenga tanto que ver con una mente curiosa como el que no te encuentres a ti. Claro. Ahora tu papel dentro de ADECO es Fundación ADECO, vale. Es ser embajadora para transmitir ese mensaje que estábamos comentando al principio. ¿Me podrías decir, porque quiero que lo hilemos con tú te encargas al final de buscar personas que puedan aportar lo que esas empresas están buscando? Entonces me parece súper interesante al igual que tú también me estás comentando fuera de cámara, que tú te dedicas a la comunicación,
porque entre otras cosas es en lo que has podido desarrollarte, me parece súper interesante que la persona al final se centre en esa función que puede desempeñar y no en lo que no. Claro, totalmente. Bueno, desde Fundación ya estoy 14 años ya que llevamos este mensaje de que el talento no tiene etiquetas, ¿no? Con lo cual, sobre esa base tenemos que fluir. Pero dentro de eso, para que la inclusión y la equidad, en realidad, porque es lo que se pretende, la equidad, es esa igualdad que yo te comentaba, hay que trabajar verdaderamente en ser conscientes, como te decía antes, de cosas que tenemos asociadas y naturalizadas de una manera que no nos damos ni cuenta si es que alguien no nos lo dice o nos pone otra mirada completamente diferente. Se quiere llegar a ese punto de que las empresas que no existen, sino las personas que lo conforman, seamos líderes, como en la sociedad, líderes inclusivos todos, en el que todos no rechacemos a nadie o lo pongamos en un plano diferente al nuestro porque tenga una diversidad. Le haría poner diversidad porque no solo centrarme en la discapacidad, ¿vale? Entonces, trabajar esa nueva forma de ver a profesionales que porque tengan un certificado, yo no me voy a presentar en una empresa que se dedica a grabar datos, porque yo iba a tener menos 20 pulsaciones en un ordenador, ¿no? Yo tengo que, si yo voy a una empresa, pues tendría que ser en una recepción o de teleoperadora o a la radio, que es a lo que me he dedicado, o a comunicar. No me voy a intentar meter una empresa en algo que no pueda hacer. Un poco parece un poco absurdo que yo tenga que decir, si yo me presento a un puesto de trabajo es porque lo puedo hacer. No me voy a presentar a un puesto de trabajo que no puedo hacer, ¿no? Sin embargo, esa duda existe en la empresa. Si va una persona con discapacidad o con un certificado a una empresa, podrá, sabrá, habrá, todos son dudas. Claro. Pero si yo estoy ahí porque, oye, tengo esa licenciatura o esa FP o tengo esas capacidades para hacer ese puesto. ¿Qué personas tan absurdas de presentarse? Hombre, yo siempre digo una cosa, que tendemos a mentir en el currículum, sí, claro, en el inglés. Todo el mundo sí, pone más inglés del que tiene en realidad. Hay que ser sincero, ¿no? Pero sí, después no totalmente. voy a decir que yo puedo tocar la batería, ¿no? O sea, bueno, poder puede. A ver. no, te lo aseguro que no puedo. Si una vez intenté tocar el huevo. A ver, yo poderlo puede, luego claro, voy ahí. Pero claro, yo nunca iba a entorpecer a alguien. Si estamos hablando de música, me dedicaré mejor a cantar, ¿no? Sí. Si somos una orquesta, Sí, claro. si yo, oye, yo quiero hacer música, ¿qué puedo hacer? Me encantaría tocar el piano o la batería o el violín, pero si llego a la armónica o al micrófono, ¿no? Por eso las personas con discapacidad, o yo centro mi vida, la discapacidad me dio la oportunidad y la enfermedad que tengo a valorar lo que tengo y lo que puedo. Pero tendemos a empeñarnos o centrar nuestra vida en lo que no tenemos y en lo que no podemos. Entonces, estás viviendo en algo de quiero y no puedo, quiero y no puedo. Yo no soy gran cosa en nada, pero aposté en el deporte. Yo digo, yo quiero seguir haciendo deporte porque desde pequeña ha estado en mí. Yo no digo que yo hago deporte, sino que soy deportista. ¿Sabes? Es algo que vive en mí, que se acentuó sobre todo con la discapacidad. Si yo quiero hacer deporte, pues no voy a querer hacer el pádel, el básquet y la jabalina, ¿no? Sin embargo, apuesto por las piernas y 2 abdominales, tampoco que tenga más, y paso de la mariposa a los estilos, a carreras de velocidad, a la marcha, al triatlón, al half, al medio Ironman, al para karate, que estoy haciendo ahora, al tándem, con mi tándem de montaña. Y he progresado en distintas disciplinas y sobre todo lo que hago es disfrutar
porque me he centrado en lo que puedo. Claro. Entonces, ¿qué nos frena a hacer algo? Pues centrarnos en lo que no tenemos. Y eso no es más que una excusa cobarde para no enfrentar, a no dar ese salto. Yo quiero esto, pues, ¿cómo puedo? A lo mejor tengo que hacerlo dando 3 saltos diferentes a que lo hace el resto de la gente. Pero si tengo los recursos, pues no me lo impide nada más que nuestra cabeza, en realidad. ¿Y qué ha significado? Porque tú acabas de decir que eres deportista, que no has practicado deporte. Un poco, tampoco pro, pero... Pero el deporte está en tu sangre. Por supuesto, siempre. ¿De qué manera crees que ha influenciado en tu forma de afrontar la vida? En todo, en todo. Sobre todo, bueno, de pequeña la diversión y lo que se vive. Sobre todo lo que se vive en cualquier entreno, cualquier carrerilla, esa sensación mágica de que hay un montón de personas que tienen ese hilo conductor, ¿no? Y suele ser positivo, excepto 2 o 3 que son los que son competitivos y sí, casi claro, narcisistas, en masculino y en femenino, terminado en E. Que no quiero, es que estoy hablando en masculino ahora y puede sentirse ofendidos o heridos los hombres. Me refiero al género deportivo, sí. Que no tiene género en este caso. Que es verdad que cuando hubo un momento de mi vida dentro de mi enfermedad en el que me dicen, mira, 2 malas noticias, ni te vas a curar. Y no solo eso, sino que como es una idiopatía, no tiene causa ni origen, nunca se sabe qué va a pasar contigo. Fue en ese punto que digo, bueno, vamos a ver. Todo esto empezó de pequeña, pero empezar a operarme tal cual, llevaba 7 intervenciones y digo, bueno, esto va a ser mi vida, ¿no? Dedicarme a operarme, es que me dediqué a operarme durante años y años de mi vida. Llevo 37 años enferma y por lo menos 25 o más he estado operándome, que no hacía otra cosa en realidad, que parece un poquito absurdo, pero yo me dedicaba un poco a operarme. Entonces pensé en el deporte como marcarme ese objetivo de un poco confluir, porque cuando estás en situaciones así, siempre en el hospital o operándote o en preoperación o posoperación, estás como en un submundo, en realidad. Entonces pensé que el deporte me serviría para un poco meterme en la rutina, ¿no? Porque en esos momentos ni podía estudiar ni podía trabajar. Entonces aposté por el deporte, ya no por sentirme bien, sino ese pequeño objetivo. Y yo creo que fue mi gran apuesta y mi gran acierto. Total. Porque de ahí ya me llevó a todo lo que soy, que no mucho, espero ser más, a los 50 años que tengo ahora. ¿Y qué te ha dado, y esto ya a nivel personal? Sí, claro. Cuando te dieron esa noticia, por ejemplo, vale, esto va a ser así el resto de tu vida y no sabemos realmente dónde va a derivar, ¿cómo aceptas esa información? Mira, muchas veces a mí me han preguntado ¿has tenido la ayuda en tu familia, tus amigos? En mi caso ha sido algo diferente, porque esto me entró de pequeña, en el derecho a los 12 años. Y yo creo que hubo un momento en esa época que tenía que ir todos los días al hospital para hacer rehabilitación, así durante hasta los 19 tenía que ir todos los años, todos los días. Sí. Y hubo un momento que yo recuerdo como el punto, mucho antes de que me dijeran que esto iba a ser degenerativo, que no iba a tener cura ni nada, o sea, siendo una niña, estaba un día en rehabilitación, de estos días que además nos ponían a 3 personas con 2 fisios y
Y estábamos de un quejoso ahí, ay, que me duele, ay, que me venga, tira, no. Estábamos particularmente, no sé si era el día que estaba nublado, no sé. Y entonces se abrió la puerta, que por aquellos entonces parecía rehabilitación como lo del oeste, así, que se abría así. Y me acuerdo que entró un celador con una persona y entonces vi la puerta y el pasillo donde nos esperaban los familiares. Y concretamente vi a mi madre y a otras familiares, ¿no? Pero casi todos tenían esa misma sensación. Estaban así, hombre, no con la mano así, así estoy yo, como cabizbajos. Y entonces dije, ay Dios mío, ¿quién sufre más en realidad? ¿La persona que lo tiene o la persona que le quiere y no puede hacer nada por evitar lo que le está pasando, ¿no? Esa sensación, yo dije, mira, me voy a dejar ya de tontería y voy a seguir sin quejarme, ¿no? Además, siempre, mi madre siempre me ha dicho, niña, si tú estás bien, yo estoy bien. Y eso a mí se me metió desde pequeño. Y en eso desarrollé que todo lo que nos pasa no nos pasa a nosotros solos. Le pasa a todas las personas que nos rodean. Familia, y por extensión amigos y a la sociedad. Todo influye. En una casa, cuando hay una persona que tiene una discapacidad o una enfermedad, eso genera unas situaciones a los demás. Claro. Entonces, ser conscientes de que yo no me puedo estar mirando el ombligo porque es que el egoísmo... es verdad que hay momentos que tenemos que tener ese luto de cuando nos dan ese impacto, pero todo, como yo digo, el límite que tiene una persona es mirarse el ombligo, porque no es realista con lo que está pasando en realidad. Entonces, cuando ya me dijeron que esa idiopatía no tenía causa ni origen, entonces la enfermedad me dio otra sabia lección. O sea, y algo que tenemos todas las personas y no somos conscientes, la incertidumbre, que es no saber qué va a pasar. ¿Qué ocurre? Que cuando no sabemos qué va a pasar, nos cagamos todas. Sí, es lo normal. Pero la enfermedad me enseñó a darle otro valor a esa palabra. De eso se trata muchas veces, cómo significamos o le damos la vuelta a lo que está pasando o la visión que tenemos de eso. O sea, a mí mi enfermedad, aparte de decirme que necesito de otro, porque para darme la cabeza, para hacer pim pam pum pam, ¿vale? Es que hay alguien que no necesite de otro. De eso se trata, que todos necesitamos de todos para gestionar nuestro mundo, nuestro planeta. Cuando hay gente que se cree que no necesita de nadie y se cree que es el dueño o la dueña del mundo, pues empiezan las desigualdades, la cascada a empeorar nuestro mundo. Entonces la incertidumbre, yo le di el giro, o sea, mi vida, mi enfermedad que me está diciendo que no sé qué va a pasar conmigo, si en la siguiente operación me van a amputar el brazo o, como me dan shock anafiláctico, las últimas veces he estado más para allá que para acá. ¿Cuál es esa lección? ¿Que no sé lo que va a pasar o que tengo que valorar hoy? Que tengo que valorar hoy. Entonces, vivir siempre con cierta pasión cada día. Dentro de que hay cosas que son negativas. En mi vida la gente puede tener la visión de como que es muy fácil. No es eso, yo tengo problemas familiares, pero primero que es verdad que el sentido del humor ayuda muchísimo, la sonrisa y sobre todo que nada de lo que tenemos que pueda ser tan negativo nos puede paralizar ver esa belleza que tiene cada día, aunque sea un pequeño instante. La tiene, por más crudo que parezca. Es que además, fíjate, en cosas que son catastróficas, que todos se nos puede venir a la imagen, yo qué sé, vemos un gesto que está pasando en Ucrania, siempre es un gesto que dices tú, ostras,
hay esa belleza dentro de tanta crueldad y tanta porquería que tienen generado ciertas personas. Y eso es lo que nos tiene un poco que dar ese empujón a girar otra vez esa rosa de los vientos, ¿no? Que es nuestro día a día. Mencionaste el humor, que eres la sonrisa en persona. Bueno, yo no sé. Sí, desde el principio ya... Y por cierto, si quieres... Sí, otra vez estaba un poco apurada, pero... Que si te quieres ir, pero porque puedes a mí irte. Se me resbala y a ti no. Esto me tiene manía, ¿eh? Que si quieres irte puedes ir, pero que te lo acabes alejándote. Me voy a salir de... Voy a tener que cambiar. No. Me voy a sentar finales. Entonces, el humor, porque, bueno, ¿qué papel tiene en tu día a día? Hombre, que no existiría mi día a día si yo no tuviera sentido del humor, creo. Yo creo que eso marca la diferencia en todo y a todas las personas. Es que es la clave, porque es que además cualquier momento dramático, si lo miras, es tan absurdo y tan patético que te esté pasando eso que claro. Yo en realidad me río, pero no para evitar la crudeza, sino es que me hace gracia, no lo puedo evitar. A mí las cosas que... No sé, oye, cada uno que tenga su sentido del humor, ¿no? A lo mejor lo que a mí me hace gracia no le hace gracia a otro, pero creo que es que marca la diferencia cuando sonríes, verdaderamente, ya no solo lo que tú generas en ti mismo, en ti misma, en ti misma, sino en lo que generas en los demás. No sé. Sí, de hecho... de tu ironía o la que la tengas o no, que yo soy muy irónica y muy ácida, no sé si te has dado cuenta. Un poco. Solo un poquito, ¿verdad? Pero yo creo que sonreír es simplemente dar las gracias por estar y por confluir todavía un día más por aquí. Mira, antes estabas mencionando la incertidumbre. Yo tengo una lucha interna con eso, porque el ser humano está tendiendo a buscar la estabilidad. Y a raíz de que estás también estudiando antropología, que también te lo quería preguntar por eso, eso no es intrínseco al ser humano. De hecho, la estabilidad es totalmente contrario a cómo nosotros hemos llegado aquí. Efectivamente. Entonces, ¿cómo le dices a una persona que está buscando constantemente el estar seguro, que lo que tiene que estar buscando realmente es sentirse cómodo en la incertidumbre? Pues claro, mira, eso es antropológicamente. Hay un autor, Edgar Morin, que habla de eso. Aparte de lo que comenté antes de buscar una nueva ética humana, que están los 7 saberes, un libro muy interesante. Este hombre habla de eso, que nuestro sistema sociocultural, casi siempre occidental, hablo toda la extensión, lo que se cree en países desarrollados, que eso es lo más patético que se puede escuchar, habla que solo nos preparan para el control. Nunca nos hablan de pequeño de la incertidumbre, de trabajar y confluir con ella de manera positiva, porque es la única manera de que lo sorpresivo te haga saber moverte como agua. Es como el río en realidad, hay piedras, no sé qué, pero el río sabe moverse. Cuanto más rígido eres, menos puede fluir. Entonces, cuanto más miedo tienes a lo inevitable, pues peor lo vas a pasar. Por eso no es que a mí no me cueste tener todos los días unos dolores de miedo, es que primero que no conozco otra vida, ¿no? Entonces yo tengo que desarrollar mi vida con esa piedra que tengo en el camino, y no solo eso, sino que hay veces que tengo 200 y otros días tengo 100 de dolor. Pero no nos puede ir frenando, tenemos que saber, o hace así, bueno, ahora resulta que la idiopatía de los huesos me ha salido en el riñón. Que es duro, que te ha frenado, que me ha frenado, que tal, pero yo no puedo dejar de ahora que tengo también riñón, bueno, venga. No es que no me cueste, porque me está costando, pero no nos podemos frenar. Es que saber
manejar esas olas continuas que tenemos es lo que nos hace disfrutar de la playa, ¿no? Sino que se lo digan a los surferos, ¿no? Eso, yo esto lo menciono o le hago el símil a cuando hacemos un castillo de arena en la playa. ¿Por qué lo hacemos? Si va a venir una ola y se la va a llevar. Esa es la vida. Nosotros estamos construyendo y lo hacemos de una manera. Ahora llega la ola, se lo lleva. Bueno, ahora lo vamos a hacer, mira, le vamos a poner unas conchitas por aquí, le vamos... Esa es la vida, debería ser así, la capacidad. Oye, esto me funcionó bien en el castillo que hice el otro día, o hace 2 minutos, si en la playa. Y vas construyendo, pero tú quieres seguir construyendo tu castillo de arena. Sin embargo, vas adquiriendo otro... Mira, y si le ponemos por aquí un de estos para que no llegue el agua ahí... Sin embargo, esa no nos frena para seguir queriendo hacer un castillo de arena o claro. Aunque venga la arena, ¿no? Esa ilusión de esto hemos aprendido aquí, pues esto no lo voy a repetir así, lo voy a hacer así. Esa es la manera positiva de aprender y vivir y sentir de manera positiva la vida. No, si no estamos siempre parados y anquilosados, pues, mira, el trabajo está como está, no sé qué, ¿eso lo puedo cambiar? No. ¿Qué puedo cambiar? Mi actitud. Sí. Que es verdad que a veces estás muy castigada, porque hay momentos de la vida, oye, que te vas para acá, para acá, para acá, y todos son puertas cerradas. Pero una puerta cerrada tiene una cosa, que por debajo te va a entrar luz. Pero hay que saber verla. Y apreciarla, sobre todo, porque a veces que estamos más atrapados en una habitación porque no somos capaces de mirar y valorar muchas veces lo que tenemos alrededor. Yo por eso también estoy tan en contra de la fijación de metas. Por eso creo que el fin de la propia vida, y creo que ya, si después de toda esta charla no saco esta conclusión, es construir, es caminar, es evolucionar. Claro, es que además el don de del ser homínido, aparte de la inteligencia, es caminar. Nosotros evolucionamos porque caminamos y no nos quedamos en el mismo sitio. Sí, porque dejamos de mirar para el sol. Y si alguien quiere ser un homo sapiens, que siga, pero sería esa conducta. El homínido camina, ¿no? Como es más bonito, dijo Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace el andar. Entonces todos los días, aunque parezca que tenemos que hacer los mismos pasos, nunca son los mismos. ¿Sabes por qué? Porque cada día es diferente. Porque la vida pasa. Y ese día que a ti te parece que es igual que al otro, no es igual. O es una cuenta adelante o es una cuenta atrás. Es las dos cosas. Porque todos vamos a llegar a un momento que es expirar con la X, ¿no? Y lo que verdaderamente pues te llevará es lo que diste. Eso es lo único que te va a acompañar. Así que bueno, depende de cada uno. Sí. De lo que vaya aprendiendo, porque todo el mundo tenemos momentos para darnos cuenta de las cosas. Que yo me diera cuenta porque yo tuve unas circunstancias tal y cual y fui capaz de darme cuenta muy joven. Claro. Pero hay otras personas que a lo mejor le llega a ese tipo de conclusiones con más edad. Hay un proceso de crecimiento que cada quien tiene de una manera. Por eso yo, más que decir, porque si yo lo hago, tú puedes, ¿no? Ese tipo de mensajes, no. Yo animo a la gente que verdaderamente puede llegar a ese momento. Y como tú bien destacaste antes, hay una frase cuyo autor no recuerdo, pero dice que aspira a inspirar antes de expirar, con X. Y no lo veía. Yo tampoco me sé el autor, pero la pones ahí en Google, tiene que aparecer. Digamos desconocido, anónimo. Pero me parece súper acertada y dando esos pequeños pasos que tú bien estabas diciendo, porque tú recalcas que, no, por ejemplo, los objetivos que tú te has marcado a nivel deportivo son pequeños objetivos para ti. Para otras personas pueden ser más grandes, más lo que sea, pero para ti han sido pequeños, pero han sido esos pequeños pasos. Tú con ese ejemplo, con ese caminar, también has inspirado. Tu camino inspira.
Bueno, Sé que te pones medio No lo incómoda sé. cuando hablamos de estas cosas, pero sí que es cierto que para mí ese debe ser... yo eso por lo menos lo considero como éxito a nivel personal. hombre, si yo camino y algo, aunque sea de manera invisible o inconsciente, porque yo no soy consciente de eso, No, claro. ni quiero ser consciente, porque si no lo estaré haciendo por ese motivo. Para inspirar. Yo no hago nada para eso. Mira, un momento que a mí me sirvió muchísimo, porque fue el hacer deporte por intentar visibilizar o colaborar de alguna manera con cosas que sí verdaderamente. En este caso, cuando fui a Etiopía, que estuve con el proyecto Visión, que operan las cataratas, que allí el 80% de las personas en el Tigray, en la parte norte, se queda ciega. Allí me enseñó la gente etíope algo importantísimo. Es que lo vi, lo sentí. Lo pensaba, pero no lo vi nunca ni lo sentí de esa manera, como en esa tierra maravillosa. Y fue que aquí siempre nos están diciendo, desde que somos unos cocos, que hay que ser el mejor del mundo. A mí me lo han dicho de pequeña. Mi niña es la mejor del mundo. Si te comes esto, mi niña es la mejor del mundo, no sé qué. Cierto. Y allí lo que te enseñan es que no hay que ser el mejor del mundo, sino el mejor para el mundo. Entonces todo cambia. Es que si yo he sido la mejor del mundo una vez, tengo una medalla, más tiene Lionel, la mejor del mundo, eso no me sirvió de nada. Claro. Sí, un momento, mira, fui campeona del mundo. Pero si yo baso mi vida en ser la mejor para el mundo, ser lo mejor que yo pueda ser bajo el respeto hacia mí, y eso se extiende hacia los demás, de eso se trata. ¿Por qué? Porque uno por sí mismo no es nada, fenecería. Lo que nos sigue manteniendo es la conectividad con otros, y todo lo que hacemos o dejamos de hacer, para bien o para mal, repercute en otro, y eso sí que tenemos que ser conscientes. Tú dices, oye, yo tiro una colilla, bueno, tampoco ha pasado este papel, ¿no? Lo típico que se dice, oye, bueno, ya, por eso no voy a contaminar el planeta. No, pero es que no eres solo tú, son millones. Hay una parábola muy bonita que ahora no me acuerdo, de que hay un niño que está tirando estrellitas de mar. Está toda la playa, la orina, digo yo. Bueno, que también hay quien orina en la playa, entonces... Mira, si fuera esa la contaminación que hubiese, no sí, había también, problema, ya te lo digo, ¿no? O, en fin, tirando estrellitas de mar el niño, y un señor que lo veía allí todos los días tirando estrellitas de mar. Y entonces le bajó un día y dice, qué tontería, dice, siguen llegando estrellitas de mar, van a morir. Dice, pero esta no. Entonces, de eso se trata. Que no podemos salvar al mundo, por supuesto que no, pero yo puedo intentar hacer la vida más fácil a mí y a los demás. Y claro, si yo me centro en todo lo negativo o malo que tengo en mi vida, no me estoy dando una oportunidad a mí, ni mucho menos a los que me rodean. Y eso es un poco mi visión. Pues Raquel, ha sido un verdadero placer. Ha sido mutuo. Me gustaría también que para todas aquellas personas que van a participar este sábado en la 8 km, pues que bueno, que digas si quieres dedicarles algún mensaje o algo que quieras matizar. Hombre, pues yo por supuesto pedir ayuda, porque cuando he visto, sí, por favor, tenerme paciencia, porque en una hora no lo hago ni de coña, porque yo subir la voy a pasar canuta, pero bajar, al no tener tren superior, claro, ahí, si salgo rodando, perdón, voy a hacer coche escoba, hombre, yo animar a todo el mundo, seguro que lo vamos a disfrutar, lo vamos a sufrir porque es bastante duro. Espero llegar a la línea de meta y no rodando,
que va a ser un gran logro. Y yo creo que nos vemos en nada y seguro que lo vamos a pasar todos fantásticamente. Pues genial. Pues hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.